La BBC entrevistó en 1959 a Carl Jung, quien habló cómo el inconsciente es el canal de comunicación para obtener respuestas. Es decir, si alguien necesita encontrar soluciones, se auxilia con su inconsciente. Se podría también decir cómo conectar con el mundo espiritual para obtener ayuda. Es decir, lo que puede estar hablando Carl Jung, que es el inconsciente, la religión lo podría llamar el mundo espiritual. Jung postula la siguiente lista de requisitos para conectar el consciente con el inconsciente, o bien para conectarse en el mundo espiritual con Dios. Lo primero es tener un propósito, el cual tiene que ser muy definido, muy claro, muy detallado. El propósito tiene que ser definido en forma positiva y nunca para dañar a otros. Es decir, por ejemplo, un propósito es: quiero sanar mi alma, pero con más detalle. ¿En qué sentido quiere sanarla? Quiero dejar de sentir malos recuerdos o un recuerdo específico. Luego lo que plantea Jung es que debe de tener una fuerte emoción. Es decir, tiene que ser algo que lo esté impactando. No puede ser algo que, mire, yo quiero sentirme más feliz, pero si no se da, no hay problema. No, tiene que ser con una emoción fuerte. Y es aquí donde cuando uno toma la ayahuasca, cuando uno entra en los estados meditativos, que lo primero que hace al ingerirlo, a los 20 minutos, lo que tiene es un estado alterno de conciencia donde se da mucha emoción. Pero en mi caso las primeras tomas fueron de dormirme por el hecho de que yo estaba pasando por mucho estrés. Sin embargo, en la mayoría, cuando ya su alma está mucho más tranquila, lo que le genera es una explosión de emociones. Ya cuando fue la tercera, cuarta y quinta sesión, lo primero que se me dio fue demasiadas emociones fuertes. Entonces, siempre lo que se da en el proceso de meditación con ayahuasca es muy similar a lo que plantea Jung, que es la forma de cómo se conecta el consciente con el inconsciente. Lo otro que plantea Jung, que es un requisito muy importante, es entrar en un proceso meditativo hipnótico. Es decir, al final lo que le llama Jung de proceso meditativo hipnótico es llegar a un punto de meditación o de oración o de entrar en un sueño profundo. En la meditación con ayahuasca primero tiene un estado emocional fuerte, el cual es donde uno puede exponer su necesidad, una necesidad que tiene que ser el propósito detallado, claro y positivo. Pero posteriormente debe mantenerse en un estado tranquilo de meditación, de reposo. Es donde entra el papel de la técnica de respiraciones profundas. Si usted ya ve que no puede controlar sus emociones, lo que hace es tener la técnica de estar en el presente. Es decir, que usted está haciendo respiraciones profundas, pasan unos segundos, lo mantiene y después va sacando, exhalando de poco en poco y lo está solo pensando en el presente. Eso le va a ayudar a tranquilizarse y a volver a un estado de reposo meditativo. En lo personal le agregaría a la lista de los requisitos que plantea Jung que lo importante es tener la confianza de que encontrará la respuesta que necesita. Es decir, si usted viene y dice, no, yo creo que tenga confianza de encontrar nada, se le reduce las posibilidades de conectar con el inconsciente y tener respuesta. Es decir, algo muy importante es de que mientras está en el estado de meditación tiene que estar en reposo y en un estado de mucha gratitud. Es decir, relajado, agradecido, pensando en el presente. Si no viene la respuesta mientras usted está meditando, la respuesta vendrá posteriormente a la terapia. Puede venir la respuesta por medio de un sueño, mostrándole símbolos, un evento particular, le viene el pensamiento, una imagen. En mi caso, a mí lo que me pasó en las primeras sesiones es de que además de que me venía información, aparecía una canción poco conocida de los años 70 que me traía el mensaje de lo que necesitaba resolver. Y eran canciones que no conocía, pero detrás de las letras me quedaban como resonando mucho en la cabeza hasta que encontraba el mensaje que la canción me quería dar, entonces ya dejaba la canción de estar mucho en mi cabeza. Jung afirma de que este proceso de conectarse al consciente e inconsciente bajo estos lineamientos de tener
un propósito detallado, claro, positivo, entrar en un estado meditativo, pero antes de eso tiene que haber una emoción muy fuerte y después mantenerse en reposo, agradeciendo y confiado de que va a tener respuesta. Eso no solo se aplica a personas que son creyentes, sino que también eso lo aplicaban tribus primitivas y aún lo aplican con personas que no tienen creencia en Dios. Y algunos ejemplos que mencionó Jung en su entrevista fue de que comentó de un hombre que lo visitó y que estaba muy apremiado y le explicó que tuvo una visión de algo que no sabía qué era. Pero mientras lo narraba, Jung tomó un libro de hace 400 años que tenía en su biblioteca, lo abrió y le mostró exactamente la imagen que describía el hombre, lo que concluye que de alguna manera el inconsciente conocía la imagen aunque no el consciente. ¿Y cómo es que el inconsciente conocía esa imagen? Lo desconoce Jung, pero ese escenario del mundo espiritual es aún poco explorado, solo es por fe, pero que sí tiene mucha importancia el conectarse con el inconsciente, o si usted quiere decirle con el mundo espiritual, conectarse con Dios, eso es importante. Otro caso que comentaba Jung en el libro es que sobre unos esquimales, el libro de un autor llamado Rasmussen, donde narra que los esquimales no encontraban focas, se iban a morir, y de repente el curandero de la tribu tiene un sueño, y en ese sueño les decía dónde estaban las focas y así se salvaron. ¿Cómo es que por un sueño lo supo? Lo desconoce, pero Jung plantea de que en las tribus primitivas, aquella persona que realmente tenía más práctica de meditación, de conectarse con el inconsciente, era el que al final terminaba siendo el curandero de la tribu porque tenía más capacidad de conocer el mundo espiritual para tener una respuesta. Otro ejemplo que podía recordar es de que hace unos años salió una película que se puede encontrar, creo que aún en Netflix, que se llama El aceite de Lorenzo, y narra la historia de los padres de Lorenzo que como ven impotentes, cómo su hijo se va quedando paralítico, que ya no le funcionan los músculos, los nervios, y se dan todas las etapas que plantea Jung en la película, en los padres, hasta que tienen una respuesta. Ellos tenían un propósito claro, tener una medicina que curara a su hijo Lorenzo. Era muy exacto el propósito. Había mucha emoción, dolor, frustración, pero de repente el padre, que es protagonizado por el artista Nick Nolte, tiene un sueño. Y en el sueño ve cómo Lorenzo está jalando una cadena y él está arriba, y después de ese sueño interpreta el padre Lorenzo, que lo que se necesita es crear una cadena de aminoácidos con aceites y así obtienen la cura. ¿Por qué es que no se da tanto el día de hoy eso? Jung plantea de que desde el siglo XIX la cultura se volvió más intelectual, más lógica, más consciente, porque los que promovían lo que era la conexión del inconsciente había mucha charlatanería. Sin embargo, se ha comprobado que por medio de la ayahuasca se logra conectar con el inconsciente, logra tener respuestas que no se hubiera logrado tener aún, aunque hubiera pasado muchas terapias por psicólogo. Y esta terapia de la ayahuasca, que si bien potencializa el conectarse con el inconsciente, es algo que también se está utilizando en otros países. En Europa lo utiliza España y se puede encontrar en internet, se utiliza en Canadá, en el norte de México, y se ha comprobado de muchas formas de que cuando las personas tienen una correcta disposición, es decir, tienen un propósito claro, específico, le genera la emoción fuerte, eso ya cuando uno toma la medicina, y después se mantiene en un ambiente de reposo y importante, creyendo que va a recibir respuesta en una actitud de agradecimiento. Esta persona logra conectarse con el mundo espiritual o con el inconsciente y de esa forma tiene respuesta.